Puede sentarse. Hoy me van a disculpar un poquito si soy un poco lento en la lectura, pero se me acaba de dañar mi identidad de lectura. Así que yo no de lejos, no estoy muy cómodo con esto de esto. Y haremos el intento de esto. Bueno, vamos a ver si por allá, o sea, la hermana que se aplica me están ayudando a ver si puede acomodar. Yo valoro que cada uno de nosotros en cierta oportunidad hemos sembrado algo. Bueno, algo no, el que siembra son plantitas. Bueno, también los hechos, la hacemos. Pero me acuerdo que en el laboratorio uno del liceo lo ponían a una semillita con papel húmedo, en una compotica, entonces para hacerla germinar y esas cosas allí, y wow, uno se animaba, a veces ni me acuerdo, a veces ni me acordaba de ver eso, pero ahí estaba, pues, estaba el proceso allí, y era interesante también, dentro de todo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, mi bonita familia. Y era interesante ver cómo la germinación y todo el proceso de la germinación, lo cual no voy a referir mucho de eso, pero sí me voy a referir a lo que la comparación que habla el mundo de lo que es la siembra, la cosecha. Y hay unos dichos, una frase bastante interesante, una muy conocida, que es un proverbio que dice: quien siembra viento recoge tempestades, quien siembra viento, ¿no? Y dice otro por ahí: como siembres, cosecharás. Eso ya lo dice la palabra. Otro dice: no puede cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero la cosecha que obtendrá mañana es el resultado directo de lo que siembra hoy. Prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo, con más o menos palabras. Me encanta porque esto es una realidad. También, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y comienza por hacer hábitos. Qué importante es hacer hábitos también. Con buenos hábitos, entonces se construye, se hace. Yo soy muy, eso sabes, del hábito. Creo que es bueno cuando son buenos hábitos y los tienes allí afianzados a tu vida, pero la palabra no dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también igualito va a cegar. Así que bueno, eso nos lo habla la palabra, y cuántas cosas hay también. Vemos de textos dedicados, como la parábola del sembrador, directamente tiene que ver con eso, con lo que se siembra. Pero la parábola del sembrador vemos tres cosas muy importantes, que podemos decir escenarios donde se desarrolla todo lo que va a acontecer a la siembra, que es el lugar, el terreno, mejor dicho, el sembrador y, ¿qué más? La semilla. No hay semilla que se siembre si no está el sembrador. Y para que esté un sembrador se necesita. La variante aquí que vamos a ver es el terreno. Esa es la variante. Y qué importante es verlo, porque ahora que vamos a hablar de evangelismo, podamos ver las diferentes personas o la diferente receptividad de las personas que vemos allá afuera, que pasan cuando le hablamos, cuando le comunicamos el mensaje del evangelio. Y algunos sí, algunos lloran, algunos no, algunos se van, algunos ni nunca más lo vamos a volver a ver. ¿De qué depende eso? Uy, ¿será que no les dije bien el mensaje? Entonces, si no había perdido
del Señor, a lo mejor también, por supuesto, va a influir. Pero el terreno, eso también influye bastante para la siembra y va a depender. Vámonos a Mateo 13:1 al 13:8. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo que aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Entonces, bueno, ahí está la parábola. Vamos a ir viendo lo que no da tiempo de ver sino una partecita nada más ahora. Primera parte. Y la prédica pues se llama el mejor terreno para la siembra, entendiendo pues que más adelante el mismo Mateo, ya con otra parábola, el Señor dice, pero se aplica también para esto, dice que el que siembra es el Hijo del Hombre, y la semilla pues es la palabra. Ahí se aplica también para esta parábola. Bueno, vemos que en lo que el Señor comenta acá podemos ver corazones indiferentes. Corazones indiferentes, corazones indiferentes, si apenas me están hablando de tierra, de sembrar, ¿en qué parte aparecen los corazones indiferentes? El 3 dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. O sea, comienza diciendo que salió a cumplir con la función que tenía un sembrador, que es sembrar. ¿Cuál es la función nuestra como cristianos? Sembrar, predicar la palabra. ¿Qué es sembrar esa palabra? Y eso, recordemos que eso no solamente es la función de que el Señor hizo una cierta oportunidad, sino que nosotros también debemos salir igual a sembrar la palabra del Señor. Así que cuando salimos, ¿a qué salimos? Salimos al colegio, salimos a la universidad, salimos a trabajar, pero ¿qué significa por encima de eso que debe estar? Porque para eso nos dejó el Señor no nos dejó, mi hermano, para que fuéramos a trabajar y fuéramos pensando en una vida mejor, para que fuéramos en un carro, en un graduarme, no, ¿para qué nos dejó el Señor? El Señor nos dejó para que saliéramos a sembrar la palabra y que se recoja una cosecha para Él, para el reino de los cielos. Para eso fue. Así que somos sembradores, que no está la semilla en nuestra mano porque no estamos haciendo, no estamos saliendo a sembrar, ya es otra cosa, pero debemos ir a sembrar. Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que plante es algo, ni el que rega, sino Dios es el que da el crecimiento al final. Pero dice, cada uno cumple con su función. Apolo regó, yo planté, Apolo regó. Yo planté. Y pregunto, ¿cuánto hemos nosotros plantado? Esa pregunta se la hice la vez pasada. ¿Cuánto podemos decir, a ver, wow, esta persona llegó porque se le compartió la palabra, yo le compartí la palabra en determinado momento? ¿Podemos hoy en día decir eso? Así que recordemos lo del sábado, el evangelismo. Recordemos pues que no solamente incluyen los métodos
que voy a usar para evangelizar, sino con lo que me encuentre yo. Y dice en el versículo 4, y mientras sembraba, mientras estaba haciendo su labor, cumpliendo con lo suyo, porque eso es lo que nos manda el Señor, a cumplir con nosotros, lo que venga, con lo que nos manda. Lo que venga después de eso, pues, nos libramos la culpa. Quien recibe o no recibe, nos libramos la culpa. Señor, yo cumplí con lo que tú mandaste, que llevar tu palabra. Eso fue. Mientras sembraba parte de la semilla, lanzó, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vamos a ir paseándonos entre la parábola, pero también entre la explicación que el Señor dio en el mismo capítulo, para que vayamos entendiendo cada una al momento y no dejarla para el final. El Señor en el mismo capítulo 18 y 19 explica qué quiere decir esto. Atención, que le voy a preguntar al final. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguno, o sea, cualquiera que oyere, pero bueno, si ya cumple con una condición, está escuchando por lo menos, pudiéramos pensar, está oyendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Es que no solamente es oír, como dice acá la palabra, y cuando vamos al griego vemos que escuchar va más allá de eso todavía. Aquí cualquiera podemos escuchar, estamos en la casa a lo mejor, prendemos el radio, prendemos la televisión, no vamos a hacer otra cosa por ahí, estamos escuchando que está el aparato prendido, pero estamos atentos, a lo mejor estamos atentos a lo que están diciendo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa totalmente diferente. Así que oír, estaban escuchando, que no significa que estén pendientes, como una manera reflexiva de lo que estamos escuchando, porque en la casa se escucha la ley prácticamente todo el día, y a él se pega el ojo, y cuando está y pega el ojo y lo va y lo trata de grabar, el ojo no, el oído, perdón. El oído, y trata de escuchar y trata de grabarlo. Pero estaba atento. Pero así habrá otro programa que otro muy atento cuando está en su tarea, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con un corazón? Dice acá que estos, la palabra del reino, oyen pero no la entienden. No la entienden. Si no la entienden, podemos decir, pero que no es culpa de ellos, es que necesita alguien que les explique. Alguien que les explique, ¿cierto? ¿Será eso el problema que hay aquí? No se atreven a mover la cabeza, ¿verdad? ¿Será el problemita que hay acá? No es culpa de ellos, porque puede ser como nos pasaba en el liceo y bueno, alguna materia que nos entraba, nadie nos entraba, y eran las Marías, nada nos entraba, y entonces podía influir la predisposición que hubiera, y a lo mejor y no entraba eso, o simplemente era porque le tenía temor a eso y no entraba el conocimiento, hasta que por fin vimos que se podía bajar. No la entiende. Aquí la palabra entender en el griego significa traer o establecer juntamente, viene de percibir, y para decirlo de esta manera es la percepción con lo que es percibido. La percepción con lo que es percibido. ¿Se entiende? No se entiende, ya le vamos a explicar a qué se refiere. Se refiere la percepción a la diferencia que hay entre la realidad objetiva y la interpretación subjetiva. A eso es que se refiere. Por ejemplo, yo puedo decirle, oye, yo vengo y qué sé yo, y vengo acá y veo a alguien haciendo un trabajo que le quedó estupendo, no sé, de repente en carpintería, un trabajo que está haciendo y me gustó mucho y quedo asombrado, le digo, oye,
oye, vale, pero eso te quedó buenísimo, excelente, buenísimo. Ah, pero si la persona a lo mejor es una persona insegura, de repente se puede sentir que me estuvo tanto. Me quedó buenísimo y yo no lo veo tan buenísimo, lo que está burlando de mí. Ahora, si la persona de repente tiene esa autoestima como debe estar, oye, lo siente como un cumplido. ¿Ves? La percepción de las cosas. De lo que va a depender, ciertamente lo decía porque quedó buenísimo, pero, y mi hermano, créanme lo que eso pasa, usted no tiene idea cuánto pasa eso. Pasa muchísimo, muchísimo, la percepción con lo que es percibido. Repito, eso tiene que ver con la realidad objetiva y la interpretación subjetiva que le podemos dar a las cosas. Así, a eso se está refiriendo entonces cuando me está hablando allí, que no entiende, reciben una información diferente, la ven de una manera diferente a lo que es la realidad, por la subjetividad. Y esto pasa en la Biblia, por supuesto. Vámonos de una vez en Mateo 16:5. Vamos a ver un caso. ¿Ya? Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, porque pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan, no entendéis aún. Miren lo que dice, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. El Señor le dice una cosa y ellos entendieron que se lo estaba diciendo por otra. Igual pasó con la mujer samaritana, que el Señor le dijo, yo tengo otra comida que comer, y ellos pensaron, ¿será que le dieron de comer? Y dice entonces el 16:12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y esto es de lo que estamos hablando, la percepción subjetiva de las cosas. Así que bueno, ellos se entienden esto que venimos hablando, porque están al lado del camino, una cosa que no es. Por cierto que en este caso pudiéramos pensar que por no entender, a lo mejor, bueno, Señor, no entendemos porque el Señor nos regaña por no entender. Nosotros regañaríamos a alguien que le estamos explicando algo, diciendo algo, de momento no entiende, pero bueno, porque tú no entiendes, ¿vale? ¿Qué te pasa? Vamos a ver la causa, que también esta causa está alineada a lo que venimos viendo de los justos del camino. Marcos 8:17 me dice lo mismo, es la misma situación, pero miren lo que dice aquí Marcos 8:17 al 18. Y así, haciendo la comparación con el Evangelio, podemos nosotros deducir muchas cosas, sacar muchas cosas, de que nos da una información más clara. Aquí dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. Aquí sí vuelve a decir lo mismo, no entendéis ni comprendéis. Y fíjense lo que le dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Puedo ver ahora que no era por la respuesta que se le había dado, sino por la situación en la que ellos se encontraban, según Marcos, que todavía estaban con un corazón allí medio incrédulo para las cosas del Señor.
habiendo visto milagros, todavía tenían ese corazón endurecido. Y es que un corazón que está endurecido, ahí no puede penetrar la palabra del Señor. No puede penetrar. Las causas pueden ser muchas. Y no es la primera vez que aparece algo como eso, ¿no? En relación a los discípulos, para no escandalizarnos. Pero los discípulos en ese momento, sí, los discípulos en ese momento, todavía estaban que creían, no creían, que iban, no iban, tenían allí que sí, que no, estaban en esa lucha. Y eso lo podemos ver en todo el Evangelio. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, y la pregunta, ¿cómo está nuestro corazón? Porque si eso le pasaba a ellos, que estaban para arriba y para abajo con el Señor, y veían tantas maravillas que hacía el Señor, la presencia del Señor con ellos, ¿qué quedará para los demás? ¿Cómo está nuestro corazón? Podemos entender lo que nos dice la palabra o el Señor nos revela porque estamos totalmente alineados a su voluntad, buscando más de Él todo el tiempo. ¿Cómo está ese corazón? Y ahí Él le dice también en el 18, y no recordáis, o sea, si no entendéis y comprendéis, no recordáis, ya el Señor le había hecho el milagro de la multiplicación de los panes. O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera recuerden? Pero es que también nos pasan a nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros? Y a veces perdemos la confianza, perdemos la fe. Y no echamos vista de lo que el Señor nos ha guardado antes, las maravillas que ha hecho el Señor en nuestra vida, la provisión, todo. Olvidamos, somos muy fáciles de olvidar. Por eso dice la palabra acá en Jeremías 7:26, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. No me oyeron ni inclinaron su oído. La palabra inclinaron acá es prácticamente cuando el oído no se inclina, a menos que hagan así, pero se van a escuchar menos. Aquí se está refiriendo en el hebreo, es como que tratar de buscar de ver, de oír, de dónde está la cosa. Como que busca algo. No hicieron el esfuerzo. No ni inclinaron su oído, ¿por qué? Sino que endurecieron lo que los llevó, endurecieron su cerviz. Endurecieron. Y esa fue la razón, la causa de todo el mal que le vino en el desierto, de todas aquellas situaciones adversas, de todos los 70 años que pasaron en el cautiverio, porque se endurecieron, ¿verdad? Corazones duros para entender la palabra del Señor. Y dice en el mismo Jeremías, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y cuando habla de incircuncisos es porque son realmente duros. No estoy hablando de dureza, eso no lo voy a explicar en este momento, pero me está hablando de dureza. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa. A donde lleva un corazón duro. La palabra de Jehová es cosa vergonzosa, que se refiere que tienen vergüenza de predicar la palabra, como la pueden tener muchos. La vergüenza, no está hablando de esto. La palabra aquí vergüenza en el hebreo significa oprobio y denota una mancha en la reputación ante la sociedad que pueda tener la gente. Ahora, ¿por qué era oprobio para ellos la palabra del Señor? Porque el Señor les denunciaba públicamente su maldad. El Señor nos denunciaba su idolatría, su adulterio, todas aquellas basuras que hacían, se los denunciaba. Y entonces, por supuesto, eso era vergonzoso para ellos, eso era oprobio. Por eso es que no pueden escuchar. A nadie le gusta que le digan las cosas.
Hay quien les gusta, que les encanta que les suavicen las cosas. Aún en las prédicas no les gusta que le hablen como es, que le hablen rectamente, que le digan las cosas como se les tiene que decir. No les gusta. Miren, mi hermano, yo sin ir muy lejos, aquí mismo, cuando uno predica frontalmente, a veces cuando son para algunos muy poco duras, son las prédicas que menos se mandan o se envían. Y eso es porque uno sabe y uno se ve. Cuando te parece bonita la prédica, entonces que tú la envías. Cuando la palabra de Dios, porque no es el servidor acá, cuando la palabra de Dios te gusta y te agrada, la envías. Cuando la palabra de Dios te pone la herida de llaga, puede poner la herida de llaga a alguien que a lo mejor es lo que hace falta para que reaccione, no te gusta y tú decides no enviarla. Eso también va para ti, que escucha en YouTube este sermón, la prédica. Y es la realidad, mi hermano. A mí no me gusta mucho irme por la rama para decir las cosas. Me siento incómodo. Y es la realidad. Así que ese oprobio, gracias al Señor y nuestro Señor Jesucristo, que sí sufrió el oprobio, ese oprobio injusto, ese trato, ese juicio que era injusto, sí sufrió el oprobio. Dice acá en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante soportó la cruz y despreciando el oprobio, como lo veían, como lo que decían, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Lo soportó, pudo soportarlo. Mis hermanos, y esto nos llama a nosotros, solamente a aquellos que se les siembra o se siembra la palabra, nos llama a nosotros también a tener entendimiento cuando leemos la palabra, tener entendimiento, no quedarnos allí en una lectura por encima, como hacen algunas iglesias, que es un señor que se para allí a leer 10 minutos y después saca aquí para su casa. Eso no llega a ninguna parte. Primero que debemos seguir al Señor de señores, eso es lo principal. Y lo otro es buscar ahondar, buscar sumergirnos en la palabra del Señor para crecer. Dice en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo, le dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento absolutamente en todo. Y para las personas que están en el mundo, si hay alguien que va a escuchar que no ha recibido al Señor, sin ese entendimiento no puede haber salvación. Y qué importante nos pone a nosotros en una situación que cuando vamos nosotros a pedirle la palabra tenemos que hablarle como es, tenemos que decir las cosas como es, tenemos nosotros que mencionarle lo blanco blanco, lo negro negro. Justicia, amor. Hechos 28-26, hablando de percibir. Fíjense. Vamos a leer 26 y 27. Hechos 28, 26 al 27. ¿Ya? Dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y fíjense, primero, entiendan del corazón, después viene, y se conviertan y yo los sane. O sea, no puede haber si no hay un entendimiento de corazón
queriendo entender verdaderamente la palabra de Dios. No es sentarme por sentarme a escuchar la palabra, no es en mi casa leer, bueno, ya cumplí hoy con lo que me toca y leer por lo que me toca. No, dice, y entiendan de corazón, entendiendo que es mi necesidad, que soy yo el que necesita, que es vida para mí. Y dice acá, y entiendan de corazón y como consecuencia, ¿qué? Y se conviertan. Y una vez que se conviertan, ¿qué? Yo lo sane de la inmundicia espiritual, del cáncer espiritual del pecado. Y yo lo sane. Yo lo sane. Por cierto que la palabra también que vimos allá arriba de entender, la palabra sunemi, que es en el griego, también significa, está dentro, significa implicación de actuar devotamente. Implicación de actuar devotamente. Ahora, si alguien no entiende, vuelvo allá otra vez. ¿Quién es el Señor? ¿Qué es la palabra? ¿Por qué yo voy a condenación? ¿Por qué tengo que hacerlo? Todas aquellas cosas, ¿qué es el pecado? Todas aquellas cosas. Yo no me puedo rendir a ese Señor. Yo no voy a entender lo que hizo por mí. Actuar devotamente. Yo no puedo seguirle. En Romanos 3:10 al 11 enfatiza, como vamos a ver en esta semilla, nomás el día de hoy, Dios también pues vamos a quedarnos con ella y a enfatizar. Dice, como está escrito, no se vayan a dar, lo dejan ahí en ese texto. Como está escrito, no hay justo, comienza por el primero, no hay justo, no hay aún uno, y dice que no hay quien entienda. No hay quien entienda. Y viene la comita, ¿verdad? Y sigue la relación. No hay quien busque a Dios. Por no entender, no hay quien busque a Dios. Ahora, como consecuencia, el 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vienen entonces las acciones que salen del corazón del hombre, toda aquella boca, que esa boquita no puede estar tranquila, no puede hablar con sabiduría, sino que bota todo aquello. Y entonces dice el 3:13, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspiridad y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. Y dice, no hay temor de Dios delante de esos hombres. Conclusión. Comienza por, no hay quien entienda. Fíjense esta cadena, lo que se desenlaza de todas aquellas cosas, lo que se desenlaza de no entender de dónde viene, y va a estar relacionado a lo que estamos viendo ahorita de la siembra al lado del camino. ¿Ok? Ahora vamos a Mateo 13:19, la explicación del Señor Jesús de ese versículo, de esa parábola. El Señor explica, Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, vemos que los que están junto al camino, que no entienden la palabra, viene entonces y se aprovecha rapidito. ¿Quién? El malo. El maligno. Ahora me dice que están junto al camino. Esas semillas están junto al camino, pero estar junto al camino no es el camino. Junto al camino no es andar en el camino. O es que podemos decir, yo soy un poquito cristiano, o me falta poquito para ser cristiano, o soy cristiano o no soy cristiano.
Y el camino, sabemos cuál es el camino. El camino es Cristo. Así que o estás o no estás a punto del camino, tierra dura. Ahora, por estar junto al camino, la tierra que está junto al camino es tierra más dura. ¿Por qué? Porque pasa la gente y va aplastando la tierra y entonces se pone más dura. No es igual a la tierra que está en campo abierto, pero la que está en el camino es más dura. Así que es una tierra madura, expuesta en la superficie. Verá, estaba la semilla porque ahí se quedaba. No se internaliza, no estaban en las condiciones adecuadas en ese terreno, la semilla. Estaba el sembrador, ¿verdad? Está la semilla. El pero está en un terreno infértil. Así que esto pudiéramos llamarlo los simpatizantes, los que casi llegan, los que, como le dijeron a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, Agripa, le dice a Pablo. Por poco, no hay por poco. O eres o no eres. Así que vemos acá que como consecuencia viene el malo. Entonces Marcos me dice de la misma situación. Vamos a Marcos 4, el 4 y después vamos al 15. El 4 está igual, ahí no añade nada. Pero el 4:15, que es la explicación, sí, añade. Y dice, y estos son los junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice que enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, y fíjense hasta dónde puede llegar Satanás. No pierde oportunidad. Y esto también nos habla que está pendiente. No quiere que nadie se salve. ¿Qué podemos entonces añadir de acá? Enseguida viene Satanás y quita la palabra, también lo vimos en Mateo, y quita la palabra que se sembró en sus corazones enseguida. Y como estamos armando esto, vámonos a Lucas 8:5. ¿Y qué añade? Eh, 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Aquí sí me añade algo más en la palabra del Señor, y fue hollada. ¿Qué significa fue hollada? Pisoteada. Eso significa en el griego, que es catapateo, significa rechazar con desdén, atropellar. Esto me dice el Señor que pasó en ese momento. Así que podemos decir entonces que son personas que no tienen que ver con la palabra, que desprecian en sí la palabra del Señor, pisotean la palabra del Señor, y por eso es que aunque oyen, pero no internalizan, oyen la palabra del Señor, no puede llegar al Señor porque con un desprecio. Y por eso es que el enemigo usa eso y quita la palabra. ¿Sí se entiende? ¿Segurito? Entonces tiene que ver con la actitud de la persona. Oyeron, no escucharon. Sí, pero no escucharon porque menospreciaban la palabra, fue hollada la palabra, fue rechazada con desdén, imagínense, con desdén la palabra, y entonces viene el maligno y aprovecha eso. Y en la explicación de Lucas 8:12, ahí mismo,
vemos un propósito de por qué. Y lo del junto al camino son lo que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Ahí está el propósito y al final de todas aquellas cosas. Que si que el Señor me comienza a decir que vinieron las aves y se las comieron también. Y esos son los instrumentos que puede usar Satanás. Al final el propósito es el mismo, quitar la palabra para que nos salvemos. ¿Qué instrumento puede usar el de hoy en día con tanta tecnología que al final apunta también a que la gente se pierda? Igual que el siglo pasado, y aún más. ¿Qué instrumento podrá usar ahorita? ¿Qué instrumento usará Satanás ahorita para intentar desviar del Señor, de la cosa del Señor? Este propósito siempre va a estar por parte del enemigo hasta que se ha echado definitivamente en ese horno de fuego por la eternidad. Por eso es que en 1 de Pedro 5:8 sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Y dice también la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí pudiéramos pensar también que no es culpa de la gente que no crea, porque el enemigo cegó su entendimiento. No, cegó su entendimiento porque ellos accedieron a eso. La gente accede a eso. Si las personas buscaran al Señor, al enemigo no tuviera nada que buscar allí. Pero como lo que buscan son todas aquellas cosas que el enemigo usa, eso ahí se mete él. Santiago 1:21, ya para terminar casi, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y aquí la palabra implantada en frutos significa cuya propiedad es la de arraigarse como una semilla en el corazón. La propiedad que tiene de arraigarse como una semilla en el corazón, eso es lo que se refiere acá. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Recibir cómo? Que era lo opuesto que vimos nosotros que pasaba al pueblo de Israel en Jeremías. ¿Recibir cómo? Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Habrá momentos en que no la recibamos así? Mi hermano, cuando uno exhorta a alguien, a veces la gente piensa como que se le está regañando, no es palabra del Señor. Uno tiene que cuidar de cómo, por ejemplo, o aquí mismo en las plegas, o cuando se dice a alguien un consejo, puede pensar cualquier cosa si es por la palabra del Señor, y no, con mansedumbre, porque es palabra del Señor al final, con mansedumbre. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que enseguida comenzamos a hacer comparaciones que no vienen al caso, no aceptamos, no recibimos como palabra del Señor. Y finalizamos con Efesios 5:15, 5:20. Por cierto que la semilla junto al camino no va, tiene que estar fuera de allí buscando la tierra fértil, que es el corazón, no en el camino, porque el camino no es
es un camino duro y ahí no se va, no va a echar raíces nunca. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor para nosotros en términos generales? Palabra. ¿Sabe cuál es la buena voluntad? La voluntad del Señor es, dice la palabra, vuestra santificación. Eso es lo que dice la palabra. Vuestra santificación, que andemos todos los días como el Señor demanda de nosotros. Amén. Quedamos con las otras tres la próxima semana. Dice alguien por ahí: no juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por la semilla que plantas. Que estamos sembrando va a depender también del corazón de la persona. Que sea palabra, mi hermano, no cosas por allí disueltas. Palabra del Señor, esa es la semilla. Palabra pura del Señor. El terreno, nosotros no somos que tocamos el terreno lo toca el Señor, el corazón de la persona. Así que dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado y de maldad.